Sí, señores, voy a recibir en contados instantes a un invitado especial, el asambleísta Fernando González. En el centro del país queremos rescatar la mayor cantidad de audiencia en el centro del país y especialmente en la provincia del Tungurahua, en la provincia del Cotopaxi, en la provincia del Chimborazo. Es muy importante la relación informativa que con ocasión de estar a 4 semanas, a un poco menos de 4 semanas, de la elección de los nuevos signatarios de la Asamblea, va a formular esta mañana en la Noticia Libre Fernando González, el asambleísta que está ya en nuestro centro de operaciones. Les saludamos cordialmente, pero antes recalcamos a ustedes que primero en democracia es la verdad sobre todas las cosas. Asambleísta, han comenzado a moverse las frutas en este sentido. Ayer vimos una crónica en el sentido de que usted conocía que el lado oficialista tiene ya conseguido los votos que hacían falta para manejar la instancia electoral con el éxito que ha caracterizado a Alianza País en toda la jornada desde hace 4 años y medio. ¿Nos podría informar algo adicional? Buenos días, Fernando, y bienvenido. Buenos días, Gonzalo. Buenos días al Ecuador a través de Radio Cadena Democracia. Gonzalo, permítame una digresión muy rápida para poder explicar el tema. La inicial revolución ciudadana, la que planteamos 4 millones de ecuatorianos, tenía que ver con propuestas de ética, de honestidad, de equidad, de participación, de tolerancia y de desarrollo productivo. Esas fueron las explicaciones que nos dio el entonces candidato Rafael Correa cuando fue a Ambato, al Frente Cívico, a nuestra agrupación en Tungurahua, a invitarnos a este proyecto. Y la agrupación, en base a esto, decidió unirse a este proyecto inicial de la Revolución Ciudadana para hacer, yo creo, cambios importantes en el país. Y es fundamental hablarlo de esto para poder poner en contexto lo que usted me pregunta. La ética es fundamental para actuar en todas las circunstancias de nuestra vida, por supuesto en el nivel ejecutivo y por supuesto en el nivel legislativo. Hemos criticado mucho a la partidocracia porque no fue participativa, porque cometieron una serie de errores que no vale la pena traerlos en este momento. Y de abusos. Y pues a través de esto vino una nueva propuesta y lo que se esperaba era que en la Asamblea Nacional, por ejemplo, Gonzalo, no solamente se fiscalice y se legisle como constitucionalmente nos ordenan, sino también que se debata, que haya un plan de acción, que haya una propuesta, Gonzalo, que haya una propuesta transparente, que diga, miren, esto es lo que queremos hacer del país, esta es la propuesta del oficialismo para los 2 años, para los 4 años de ejercicio democrático, ¿no es cierto? Vamos a fiscalizar de esta manera, vamos a legislar de esta forma y vamos a debatir de esta forma. Entonces, en base a una propuesta, Gonzalo, en base a una propuesta, se puede ver que pueden haber adhesiones. Eso es muy importante. Si hay una propuesta, pueden haber adhesiones de diferentes sectores, de diferentes grupos, de diferentes personas, porque se debate y se dice, sí, yo estoy de acuerdo con esta propuesta. Pero si no hay propuesta, Gonzalo, si no, esto no ha existido, si no hay ninguna acción que se vea por parte del oficialismo ni del presidente... ¿Hay una orden o hay una propuesta? No hay una orden, evidentemente, no hay ninguna propuesta, no hay ninguna cosa que tenga... En los cónclaves del movimiento, entonces, de lo que usted llegó a conocer o a apreciar y de lo que después le han contado, ¿cómo se manejan las consignas? Porque no queda otra manera sino de denominarlas las consignas que vienen de la Plaza Grande a ser aprobadas en el escenario asambleístico. Todo lo que se ha hecho en la Asamblea simplemente ha sido un orden del Ejecutivo, Gonzalo. Pero termino rápidamente de explicar lo anterior. Entonces, la idea era de que a través de esta propuesta se unan. ¿Qué pasa en este momento? Si no hay una propuesta, ¿cómo se explica el país? El cambio de esta actual revolución ciudadana, que de ciudadana ya no tiene nada, en el hecho de que personas que pertenecían al centro derecha, sin mediar un debate, sin mediar una propuesta, se unan. Entonces ya no se encuentra una explicación, pues en base a qué se unen.
¿En base a qué norma se están diciendo que vamos a votar por tal cosa? Entonces ya pues la gente se empieza a imaginar una serie de rumores, ¿no es cierto?, que corren por la asamblea. Se están uniendo, ¿qué será? ¿Por prebendas? ¿Por cargos? ¿Por algún puestito? ¿O por algún contrato será? Ojalá no son el hombre o la mujer del maletín, porque insisto, Gonzalo, no hay este debate. Por ejemplo, el debate en la política económica, Gonzalo. Vea, qué bueno, por ejemplo, explico rápidamente, qué bueno que hay un puente en Bahía, ¿no es cierto? Vea, como ecuatoriano me siento orgulloso de ese puente, la verdad. Sí. En San Vicente, en Manabí, en el Ecuador se necesita eso hacia el desarrollo productivo. Y qué bueno. Entonces uno se dice qué esperanza, ¿no es cierto? Está el gobierno invirtiendo para el desarrollo productivo. Pero vemos que en los extremos del puente hay pobreza, pues, Gonzalo. Porque se hace el puente para el desarrollo productivo y se le saca la madre a los inversionistas. Se les dice de todo a las personas que quieran invertir. Entonces, ¿cuál es la política económica, Gonzalo? Se dice que hemos crecido al 8%. Entonces, los que no sabemos de economía, que somos casi los 14 millones de ecuatorianos, decimos, pero si estamos creciendo, ¿para qué más deuda? Pero ¿para qué más deuda? Y si esta deuda viene, que sea para desarrollo productivo. Pero si vemos que para desarrollo productivo, Gonzalo, están contratando para Sopladora, por ejemplo, un préstamo aparte con los chinos. Para vías con la CAF, un préstamo aparte. Entonces, estos 2.000 millones últimos, de los cuales nos entregan 1.400 nada más. Solamente, ojo, ecuatorianos, 1.400 nos entregan. Porque los 600 se quedan para contratos con los chinos. Es impresionante. Entonces, esto quiere decir que si no hay contratos con los chinos, vamos a pagar al 37% anual de intereses. Entonces, este es el debate que debe prevalecer pues, en la asamblea, Gonzalo. Eso es lo que hay que privilegiar, hacia dónde vamos. Entonces, optar por un giro fiscalizador, y eso no ha habido nunca. Y si es que van a reelegir al arquitecto Cordero, quiere decir que un par de años más, es decir, todo lo que dure el ejercicio de esta asamblea, será del mismo tinte. La ley orgánica de la función legislativa fue hecha para este gobierno. Nosotros habíamos propuesto, Gonzalo, un cambio en la institucionalidad del país, en la caduca estructura institucional del país, un cambio, pero no la destrucción de la institucionalidad, pues, Gonzalo, no la destrucción. No, es lo que jamás hemos pretendido y hemos querido de que, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana no permita la participación ciudadana. Esto es una verdadera vergüenza. Vea, Gonzalo. Y había mucha esperanza en el quinto poder, ¿no? Pero por supuesto. Si esa fue parte fundamental, la esencia de la revolución ciudadana, que hay una participación diferente. Pero vea, Gonzalo, el listado de los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección para la designación de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Vea, Gonzalo. Delegados de las funciones del Estado. Hugo Javier Orellana Constante. Es el asesor principal del administrador Solís. Director administrativo, algo de coordinador institucional del Ministerio de Coordinación Política. María Soledad Buendía. ¿Quién es ella? Ella es una funcionaria que ha estado en muchos ministerios, mano derecha de Patiño, hoy es coordinadora del Ministerio del Interior. Usted le ve todos los días. No, son los delegados de las funciones del Estado. Javier Holguín trabaja en la asamblea, usted le ve todos los días de ella, es un buen muchacho, o sea, son buenos muchachos, me imagino, pero Gonzalo, podrán hacer algo si ellos están dependiendo de ese cargo, dependiendo de ese puesto. Es esta la forma en cómo quieren llevarnos a la participación ciudadana. Esto es una vergüenza, Gonzalo. Por eso mismo es que nosotros, mucha gente, reclamamos lo que inicialmente habíamos propuesto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la política de comunicación, o sea, una cosa que no quiero dejar de decirla, ¿no es cierto? Expropian 11 gasolineras de anteayer en Loja para evitar el contrabando. Entonces, si ese es el concepto, Gonzalo, que expropien todos los prostíbulos y terminemos con la prostitución, pues. O sea, ¿cuál es la política económica? Esto debe entrar al debate del legislativo. En política de comunicación, Gonzalo, se dice, pues entonces los medios corruptos son los que dicen que hay delincuencia. Entonces no leen los medios corruptos y se terminó la delincuencia. Pero este debate está en los planes de la Asamblea Nacional, este debate está en los planes del presidente Cordero, este debate está, Gonzalo, en los planes del oficialismo. Hay un debate para fiscalización, por ejemplo, en fiscalización. La actual ley orgánica de la función legislativa, Gonzalo. Ojo con esto, ecuatoriano. La actual ley orgánica de la función legislativa. Si una comisión, en este momento, si mañana una comisión decidiera, por mayoría de sus integrantes, llevar a juicio político a un ministro, esto se queda hasta ahí,
porque pasado ese punto, esa votación, el proponente tiene que volver a recoger las firmas para llevar todo este proceso a la Comisión de Fiscalización, Comisión de Archivo. Entonces, Gonzalo, nosotros no queríamos jamás que haya una ley orgánica de la función legislativa destinada para un gobierno, para ninguno, ni para de derecha ni para de izquierda, sino una legislación para el Estado, que sea perenne en el tiempo, Gonzalo, que permanezca en el tiempo y que de acuerdo a esto podamos decir a cualquier gobierno que venga, usted tiene que respetar los límites, usted tiene que respetar la institucionalidad del Estado y de acuerdo a esto planifiquemos esta agenda. Entonces, Gonzalo, yo sigo indicando cómo es posible ahora que sin una agenda previa tienen 55 son los asambleístas del país, incluidos los 4 socialistas. Son 51 y 4 socialistas. Son 55 los asambleístas del país. Les faltan 8. Los 8, ¿de dónde van a salir? ¿Saldrán del MPD? No van a salir. ¿Saldrán de Pachacuti? No van a salir, Gonzalo. Van a salir de los independientes. ¿Cuáles independientes? Creo que estamos 18 en este momento en función de independientes. ¿Cuáles de los independientes pueden decir y presentar un currículum? Mira, yo era de izquierda, pues. Entonces, para creerle, ¿no es cierto? Y decir, no, pues, pero el hombre era de izquierda, o la señora era de izquierda. Y como era de izquierda, está bien, pues se une a este proceso. Si revisamos los currículums de los 18, incluido yo, pero yo sí puedo decirlo, Gonzalo. Yo sí tengo un currículum que puedo decir, yo he participado, he sido parte de un proceso de izquierda. No de extrema izquierda, de izquierda, Gonzalo. Usted se ha mantenido en ese andarivel. Me he mantenido en ese andarivel, pero ahora los otros independientes, ¿qué currículum presentan? ¿Cómo se unen a este proceso de izquierda? Entonces, ahí vemos de que el 31 de julio de este año, pues vamos a descubrir qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Hacia dónde va? Pero usted ya tiene una nómina que no nos va a descubrir seguramente esta mañana, porque requiere de ratificaciones, algunos elementos complementarios a la consecución de esos votos que han realizado en últimos días. Es que las negociaciones se les vuelven difíciles, pues, Gonzalo. Bueno, han habido tentativas, como por ejemplo la señora Guillermina Cruz, que estuvo el otro día acá. Le digo, señora, ¿y cómo si usted les invitó a me parece que una cena? Una cena. No fueron todos, Creo pero que fueron 4 o 5. Sí. Ella es una de las activadoras o recolectoras ¿cómo llaman ustedes ahora? En estos tiempos de asamblea. Yo contactados les digo este rato. Sí. Oye, Fernando, ¿y quiénes mismos están, dice usted, las bancadas estas móviles, las individualidades y hasta los desertores? Están en este momento esperando que les convoquen para hacer una tratativa y participar en ese volumen de mayoría que vuelva a elegir al arquitecto Cordero. ¿Cómo está la cosa? Vea, Gonzalo, no todos, pero sí hay algunas personas. Pero usted ha señalado que conoce el nombre de 8 contratados. Pero sí, los conozco, Gonzalo, pero ¿cómo lo decimos? Si no hay... Claro, lo sabemos. Pero ¿cómo presentamos pruebas en este momento? ¿Cómo lo dice si usted no sabía? No, Gonzalo, pues porque en los pasillos de la asamblea se comentan cosas y uno se conoce, ¿no es cierto? Pero más que nada por lo que le digo, Gonzalo, ellos saben que ya tienen una mayoría. ¿Cómo lo obtuvieron? ¿Cómo así? Insisto, Gonzalo, ¿bajo qué agenda? ¿Bajo qué propuestas se han unido? ¿Por qué no la discutieron con el país? ¿Por qué tienen recelo de hacerlo? ¿Por qué no la discutieron? Le dijeron, vea, esta es la agenda, esta es la propuesta del Movimiento País, por eso se unen tales personas. Pero si no existe eso, Gonzalo, usted entiende de otra manera. Por ejemplo, ayer estaba en mi provincia, ¿no es cierto? Y me estoy riendo con los periodistas de Tungurahua porque me dicen, pero mira, el primo hermano del asambleísta Cabezas está de director de la Contraloría de Tungurahua. El primo hermano de la asambleísta Irina Cabezas está de director de la Contraloría de Tungurahua. Entonces digo, no, pues
A ver, la mujer de César no solamente debe ser honesta, sino también parecerlo. Porque dicen, no, la Contraloría es independiente, pues, ¿no es cierto? Es independiente, es de otra función, tal vez vieron que es un gallazo el tipo y lo propusieron ahí. Pero si yo estoy en una función del Estado... La vicepresidenta de la Asamblea que usted conozca tiene montones de alícuotas a su favor. El esposo trabaja en el gobierno nacional, en la vicepresidencia. ¿En condición de? ¿Tiene alguna función? Claro, sí. Por supuesto. El hermano también trabaja. Ahora tiene un primo hermano. El papá es vicealcalde de Salcedo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, Gonzalo, si queríamos cambiar el país, si queremos cambiar el país, hagámoslo desde el punto de vista ético. Yo propuse, Gonzalo, al señor presidente de la Asamblea, Corcho Cordero, le propuse de que todos los asambleístas declaremos ante un notario que no tenemos parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad en altos cargos del Estado. Yo creo que eso sería saludable. ¿Qué le retó a eso? Le he propuesto. 2 veces he mandado los oficios, Gonzalo. No, pues tampoco le conviene. No les conviene, porque este proyecto ciudadano, Gonzalo, se transformó en un proyecto monárquico. O sea, en un proyecto en el cual Nerón alza o baja el dedo y dice quién debe o no debe morir. Y esa nunca fue la propuesta inicial de la Revolución Ciudadana de Gonzalo. Ayer estaba también en el hospital de Ambato. Aprovecho esta cadena nacional que es tan escuchada para decirlo. No tienen medicinas, Gonzalo. En el hospital regional de Ambato no tienen. Ayer, para una operación, tuvieron que prestarle los médicos que trabajan ahí, pero que tienen sus estudios particulares, tuvieron que prestarle anestesia, Gonzalo. Entonces, en política de salud, dicen que han ganado por goleada, que han invertido 7.000 millones, pero no se trata solo de invertir. Es posible que hayan invertido. Es por eso, pero no se trata solo... que yo le dé a usted una pauta para que pueda descubrir la Asamblea dónde están las medicinas. Por favor. Lo voy a decir públicamente. Las medicinas están embodegadas cerca a la población de Guamaní. Allí hay unas bodegas de propiedad del Ministerio de Salud. Vayan, señores asambleístas, y descubran aquello. Hagan algo, pues, por lo menos. Hagan algo por el país. Hagan algo contundente. Entonces, Gonzalo, lo que decimos... Ya que le dejo advertido. Sí, muchas gracias, yo voy a hacerlo. Y le prometo que lo hago. Pero, Gonzalo, no se trata solamente de invertir, sino de invertir bien, pues, primero. Porque alguien que invierte tiene que invertirlo bien, si no corre el riesgo de perder todo su dinero. Y luego tiene que administrar bien, pues. Tiene que administrar bien. Entonces invierten mal, y luego la administración es desastrosa, pues. Y entonces, ¿de qué vale haber gastado 7.000 millones de dólares en salud? Si la salud sigue... Pero este debate, Gonzalo, ha entrado en la agenda del señor presidente de la Asamblea. Vea, Gonzalo, le hago un acuerdo al pueblo del Ecuador. El señor presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, la señora ministra Doris Solís, ¿no es cierto? Pues en sus épocas, porque yo he participado desde hace rato con el señor presidente de la Asamblea también, allá cuando se formó el nuevo país Pachacuti, cuando el señor Freddy Eles, Gonzalo, nos llevaba a los indígenas y nos decían compañeros, estos son los compañeros, y ahora estando en el poder, les tildan de terroristas. En Tungurahua los llevaban, a Macas, por ejemplo, cuando ellos participó para la presidencia de la República, a Macas los llevó, pues, y lo dijo, vea, compañero, y nos llevaba desde las 4 de la mañana a hacer campaña, Gonzalo. Y después, en el poder, son terroristas. ¿Qué pasó? El Corcho Cordero, la ministra Solís, claro que cerraban carreteras, pues, en esa época, cuando eran del MPD, cuando pertenecían a los movimientos sociales, cerraban carreteras. ¿Algún gobierno les tildó de terroristas? ¿Algún gobierno los dijo terroristas a ellos? Luego la ministra Doris Solís, no se olvide que conformó los grupos sociales, en donde se formó una coordinadora con Fausto Holguín, con el cura Delgado, alguien más, ¿no es cierto? Y después le tuvieron que sacar a la ministra Doris Solís de esta coordinadora, porque evidentemente, Gonzalo, ella quería quedarse ahí manejando todo el tema, y habían solicitado de que sea rotativo. Pero nadie les calificó terroristas. César Rodríguez, pues, también cerraba carreteras, también creo que cerraba algunos terrenos, Gonzalo. Y alguien le dijo terrorista,
Esto es lo que tiene que discutirse en la Asamblea, pues Gonzalo. Esto es lo que tiene que debatirse en la Asamblea, para que a través de un debate pulcro, adecuado, pertinente, el pueblo del Ecuador pueda escoger la alternativa y pueda decir, sí, estamos yendo por el camino correcto o no lo estamos, porque cuando se creen tener la verdad, Gonzalo. ¿Quién pone o quién va a poner el nuevo presidente de la Asamblea? ¿Si va a ser nuevo o simplemente van a optar por reelegir en cualquiera de las dos circunstancias? ¿Quién manda ahí? ¿El presidente de la República? El presidente. Claro. Gonzalo, si es que... Vea, yo les he escuchado a los asambleístas de país que han conversado conmigo, varios asambleístas de país, que han dicho, si es que ahora no nos dan, con legítimo derecho en este caso, sí, lo estoy haciendo en las comisiones. Si ahora no nos dan las comisiones, si ahora no nos dan, se arma la guerra. No, me lo han dicho, Gonzalo. Yo creo que es un legítimo derecho de ellos. Porque, ¿por qué razón no puede haber renovación? ¿Por qué razón? Claro. Los acumulados de Montecristi son la divina garza en este país. Entonces ellos dicen, sí, nosotros queremos los cambios y vamos a armar la guerra. Entonces les he dicho, bueno, quiero verles, porque sus pretensiones son legítimas. Pero han dicho, yo me voy del movimiento si es que no me dan las comisiones. Ahora vamos a ver qué pasa. Porque hay 4 contratados que quieren presidencias de comisiones, ¿no es cierto? Y eso les va a traer más de los 8 que yo digo. Entonces quieren presidentes de comisiones. ¿Y qué va a pasar con ellos? Como integrantes de la nueva mayoría, quiere decir que han aceptado que van a ser... Pero puede ser que cambien, puede ser que haya más también, pues Gonzalo. Entonces hay que esperar al 31 para obviamente visibilizarlos, ¿no es cierto? ¿Pueden ser más contratados? Sí. Puede ser algunos más. ¿Quién sabe? En las cosas del poder. ¿Qué están ofreciendo? Vea, Gonzalo, no puedo ratificar ello, pero me imagino igual que todo el pueblo del Ecuador. No puede probar. No puedo probar aquello, pero... Me imagino igual que todo el pueblo del Ecuador, pues si es que no hay una condición ideológica que nos una, entonces algo tienen que estar recibiendo. Algo van a recibir, me imagino. Algo debe ser. No conoce. Elucubramos, ¿no es cierto? Elucubramos. Como lo hace el humilde carpintero, como lo hace el humilde vendedor de la calle, cuando se le pregunta, algo han de estar recibiendo, algo han ido a recibir, Gonzalo. Por eso digo, señor presidente Cordero, transparente la discusión, permita el debate legislativo. O sea, usted le dice transparente, ¿cómo está consiguiendo los votos? Claro. ¿Los que le hacen falta? Por supuesto. No solo al presidente Cordero, al movimiento país, al señor presidente de la República. Señor presidente de la República, esta no fue la propuesta que usted hizo inicialmente, no fue la propuesta por lo cual nos anexamos a este proceso inicialmente. Tomemos otra versión de la coyuntura muy parecida a la que ocurría en la época de la partidocracia. Muy parecida, con pocas diferencias, tal vez de actores. Yo tengo la opción de este momento consultar cómo se están moviendo las frutas, qué avanza, con cuál alternativa se queda la asambleísta Guillermina Cruz. Alternativa en el sentido de a cuál candidato a la presidencia va a apoyar usted. ¿Cuántos votos ha conseguido? ¿Con quién está la tratativa de adhesión? Doña Guillermina, le escucha el país, buenos días. Muy buenos días a Radio Democracia, a Gonzalo. No tengo el nombre de quién está de interlocutor en este momento. Fernando González, el asambleísta Fernando González me acompaña aquí. Ya, un saludo al compañero Fernando González. Realmente, bueno, es un tema de día a día. La situación de la nueva estructura de la Asamblea Nacional y desde luego cada uno de los 124 asambleístas somos los actores principales en este trama nacional porque definitivamente seremos los que tomamos decisiones dentro del Pleno de la Asamblea y la opinión que tenga un asambleísta independiente, un asambleísta de bancadas legislativas estructuradas, es una opinión válida, importante, porque definitivamente todos estamos en la capacidad de discernir quiénes serán las autoridades de la Asamblea y de qué manera serán los componentes dentro de lo que significa una estructura de Asamblea. También yo respeto al sentido de que el bloque con mayoría de votos tenga derecho a que propongan candidaturas sin dejar a un lado el derecho que tienen las demás bancadas políticas a presentar sus propias candidaturas.
Eso es un derecho democrático. Totalmente de Los acuerdo. independientes igualmente tenemos derecho a la opinión y una opinión con amplia democracia, porque definitivamente creemos y estamos convencidos de que estamos trabajando con alta responsabilidad sobre los problemas del país, y que por lo tanto, al estar convencidos de nuestra responsabilidad y haber dado muestras vivas y también dentro de lo que significa el derecho democrático, ¿por qué no los independientes tienen que opinar? Pero a mí me parece una opinión bastante absurda cuando decimos qué pasa con los asambleístas que opinan y que les compran los votos. A mí me parece no sé si son aberraciones políticas o son simplemente conceptos de que no siempre se actúa con lógica y con ética. La ética y la moral de la política es lo importante, basado en los principios de democracia y en el principio de derechos. Y por lo tanto, los asambleístas, ¿usted le ve normal, entonces? De todos sin condiciones políticas. Asambleísta Cruz, ¿usted le ve normal, entonces, que, por ejemplo, Fernando González diga, sí, en este momento ya hay más o menos 8 contratados? Verá, esas expresiones del compañero González no me parece justo, porque tiene que haber respeto al asambleísta. Yo le respeto mucho al asambleísta González. ¿Cómo lo diría usted, entonces, si es que finalmente han sido persuadidos a cambio de algo de apoyar la reelección, por ejemplo, del actual presidente? Eso no es que han sido contratados, sino persuadidos, convencidos, pero a cambio de algo. Ese es el tema muy partidocrático que lo traen a colación. La sociedad critica cuando un político dialoga, y la sociedad critica porque cree que todos somos iguales o parecidos. Y siempre hay el dicho que quien juzga, se juzga a sí mismo. Porque la psicología nos enseña así: quien juzga a los demás se está juzgando a sí mismo. Yo, por ejemplo, no juzgo a ningún asambleísta de que le compren a conciencia cuando hay un diálogo pertinente, y de que usted luche por derechos, porque ha demostrado capacidad dentro de la asamblea y capacidad en decisiones. Entonces a mí me parece que no puede darse esos conceptos dentro de lo que significa la participación de un asambleísta con opinión dentro del pleno de la asamblea. ¿Qué beneficios, no sé, para su provincia, para su condición de representante de su jurisdicción, ha alcanzado usted para que se manifieste a favor de el actual presidente del Parlamento? ¿Qué le van a dar a usted? En términos... Mire, más que por qué me manifiesto mi predisposición en la reelección del arquitecto Cordero. Le tengo una estimación especial al arquitecto Cordero. Les conozco desde cuando yo fui 8 años consejera provincial. Él fue alcalde de la ciudad de Cuenca. Nos conocemos en los aspectos técnicos administrativos con el arquitecto Cordero. He valorado su presencia dentro de la Asamblea Nacional como una presencia casi equilibrada dentro del bloque de mayoría y los bloques legislativos. Pero no ha habido fiscalización. Tampoco con los insultos. Entonces necesitamos equilibrio en la asamblea. Pero lo que le acusan no solamente las bancadas de oposición, sino buenos sectores nacionales, es que el arquitecto no ha producido ningún componente que es parte de las obligaciones constitucionales de la asamblea. La fiscalización, ¿cómo le parece, doña Guillermina? Mire, estamos proponiendo nosotros también, soy parte del pensamiento de que la fiscalización, la mesa de fiscalización, lo que haga es recibir la forma, cómo los asambleístas plantean el juicio político, que a veces también son juicios políticos mal planteados y que no pueden dar el trámite correspondiente. Luego que haya una discusión en el Pleno, para que el Pleno dirima, el Pleno discuta cuáles son la visión de cada uno de los asambleístas y del nivel político que tenemos cada uno, y luego que la comisión tenga un concepto real de lo que significó un juicio político en el ministro de Estado. Pero lo y que por lo usted tanto dice no tampoco se ha yo estoy de cumplido. acuerdo de que se archiven las cosas. Lo que usted dice no se ha cumplido, y por eso es que ha cambiado de nombre. La comisión de fiscalización ahora se llama comisión de archivo.
Bueno, esos son los conceptos que damos, y a veces nos dan mal estructurados los juicios políticos, o a veces también hay presentación de documentos que no inciden en un juicio político. Entonces los asambleístas, cuando queremos hacer un juicio político, también debemos dedicarnos a una investigación demasiado exhaustiva para presentar un juicio político, pero no presentar un juicio político por fastidio a un régimen, porque más bien es quedármelo el asambleísta que lo presenta. Ya. La última pregunta, Fernando González, aquí presente, dice, tengo la impresión de que han sido contratados ya 8 compañeros. ¿Cuántos ha calculado usted? ¿Cómo van sus cuentas? Bueno, mire, en la asamblea, como le digo, señor periodista, yo dialogo con todos, con las bancadas estructuradas, con los partidos políticos, con los independientes, y sacaremos una resolución, pues el país verá qué es lo que va a pasar con la asamblea. Ajá. Si la asambleísta Guillermina Cruz tiene que quedarse de vocal de una mesa, yo seguiré pues tranquilamente trabajando con mucha dedicación en la mesa de descentralización del Estado, que es una de las mesas preponderantes de la asamblea, que hemos dado muchísimas leyes y con alta aceptación dentro del pleno por ser leyes estructuradas. ¿Usted recuerda, doña Guillermina, que en la época de la partidocracia se daban comisiones, pues no? Pero también se daban yapas. ¿Usted cree que este momento también se dan yapas? A ver, yo hablo en términos un poco más alhajas. En la Amazonía no utilizamos la yapa. La yapita se da dentro de la sierra, ¿no? ¿Cómo dicen en la sierra ustedes? Ecuatoriana, desde luego, ¿no? Sí, ¿cómo dicen ustedes? Con ningún concepto pedimos nada ni recibimos nada. Entonces, yo, como le digo al asambleísta González, le respeto mucho a él y le pido que nos respete a todos los asambleístas, que el diálogo que se dé dentro de la asamblea sea un diálogo con democracia y no que haya un resentimiento interno de que yo me salí de un bloque y por eso le insulto al bloque. Yo me llevo con los compañeros de Sociedad Patriótica, a excepción del señor Gilmar Gutiérrez, a excepción, y lo digo públicamente, ¿no? Los líderes de Sociedad Patriótica que no permiten diálogo ni permiten opinión. Entonces, lógico, yo no tengo opción de dialogar con ellos. Me llevo con los demás asambleístas, me llevo. Entonces, yo no tengo, bajo ningún concepto, crear un concepto erróneo de ningún asambleísta, incluyendo el asambleísta González. Ajá. Pero usted ya sabe que los votos para reelegir al arquitecto Cordero están prácticamente habilitados. Mire, los votos del arquitecto Cordero, suena pues el nombre del arquitecto Cordero, No, como pero suena ya el nombre tienen los votos. de otros asambleístas, tanto de los bloques contrarios como del bloque de mayoría. Hay otros nombres Es que también. usted es bien informada, yo por eso me permito molestarle. Usted es muy bien informada. El arquitecto ya tiene los votos, ¿verdad? Radiodifusor, pues. Sí, pero ya tiene los votos. Vamos, usted sabe que en política el último día se cuecen las babas, dice, ¿no? Así es. Entonces, nada está dado, ni nada está cierto. Lo importante es que sigamos haciendo las cosas bien y ojalá podamos dialogar con el compañero González y también unirnos juntos. Qué buena nota. Dice que va a aceptar su invitación en las próximas horas. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Guillermina Cruz, asambleísta, muchas gracias, muy amable. Muy buenos días. A usted, muy gentil, y al pueblo ecuatoriano por habernos escuchado. Bueno, esto es lo que dice Guillermina. ¿Qué dice Fernando? Que conste, Gonzalo, que yo no digo todavía cuáles son los contratados, ni he dicho quiénes son. Entonces ahora, quienes se crean que son los contratados, no voy a manifestar quiénes son los contratados ya hasta las vísperas. Usted seguirá descubriéndoles cuáles son los contratados, Gonzalo. Pero vea, pero sí que me va a dejar en iniciales, ¿no? Le voy a dejar. Vea, Gonzalo, argumentemos algo más, que es importante para el debate democrático en el país. Con eso terminamos. En las comisiones, Gonzalo, no solamente se necesita gente que vaya de una supuesta mayoría, sino que tenga capacidad de lograr consensos. Pues. O sea, eso es elemental. O sea, no es que yo soy de una mayoría y yo voy a la comisión. Por ejemplo, en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, a la que yo me pertenezco, la señora presidenta Rosana Alvarado, ella es incapaz de conversar con nadie. O sea, no puede lograr un consenso con nadie. Por lo tanto, en esa comisión no ha pasado absolutamente nada. Ni leyes nos han mandado, sino unas 2 reformitas que la una está trabada ahí porque lo que quieren es que administrativamente... Hay algunas comisiones, la mayor parte, que han sido inoperantes. La de soberanía alimentaria, Gonzalo, la que llevaba la ley de aguas.
Se tuvieron que inventar todo este tema de la consulta prelegislativa y todo el relajo para suspender, porque ahí no había forma de entablar una conversación del presidente con los asambleístas y no había forma de sacar esa ley, Gonzalo. Entonces, vea las formas, Gonzalo. Ayer, por ejemplo, la comisión se nombra la Comisión Especial de Discapacidad, ¿no es cierto? De 13 miembros. 7 del oficialismo y 6 de la oposición. Yo no pude asistir a la sesión, la seguí por internet en el día de ayer, ¿no es cierto? Entonces, vea, Gonzalo, se forma de 13 personas, 7 del oficialismo, 6 de la oposición. Está bien, pues, ¿no es cierto? Pero son las formas. La mujer de César no solamente debe ser honesta, sino para hacerlo. Entonces, César Rodríguez saca el papelito ayer en la sesión y dice, estos son los nombres, pues. Pero, de acuerdo, formen la comisión, pero digan, no ahora. Entonces, discutamos los nombres, quiénes deben ir allá, quiénes están más preparados para esa comisión, pues, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, mándenles, pues. Pero se pone indiscriminadamente con el abuso de que supuestamente se ha ganado una serie de prerrogativas a través de elecciones que, en el fondo, Gonzalo, le van a cobrar y le van a costar muy caro al gobierno. La ley de comunicación, por ejemplo, en la cual lo único que quieren es sancionar administrativamente a los medios. Ustedes lo han discutido y ustedes lo conocen más que yo, pero sancionar administrativamente a los medios para cerrarlos. Eso es todo. Eso es todo. Que no haya ningún juzgamiento, sino que se lo cierren, ¿no es cierto? Y seguramente el zar de esto le irán a nombrar a Carlos Ochoa. Carlos Ochoa de Gama TV, me refiero. El señor es pareja de una alta funcionaria del Estado. ¿Es esa la forma? ¿Es esa la forma en cómo queremos cambiar la comunicación? Sí, ha habido, como hay ingenieros, en abogados, en arquitectos, en las profesiones, Gonzalo, hay buenos, malos, mediocres, corruptos y honestos. También los hay en los medios de comunicación, también los hay. Pero, Gonzalo, viendo lo que pasa con la prensa oficialista, viendo lo que pasa con la corrupta, con G y con P, ¿no es cierto? Prensa oficialista, Gonzalo, te decimos, pero por Dios, no hay a dónde irse, pues, o sea, si lo que queríamos es que cambien, entonces den muestras en Gama TV, en TC, en Ecua TV, de pluralidad, de intenciones de que sea incluyente toda la discusión política, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros estamos cerrados ahí los micrófonos, jamás nos han invitado, jamás nos han sacado una nota. Ahí lo que se mandan, ya sabes, del presidente, entonces mandan del gobierno nacional, ordenan quiénes deben ser entrevistados. Con lista. Con lista, Gonzalo. Entonces, esto no es lo que queremos. En la negra. En la bien negra, creo yo, pues. En la negra nomás hemos pasado a la bien negra, Gonzalo. Entonces, por favor, lo que queremos es honestidad, ética, transparencia, equidad, inclusión. Esa fue la propuesta inicial. Y ojo, ecuatorianos, tenemos que trabajar y tenemos que pelear con aquello. Yo lo dije en la televisión, lo vuelvo a repetir, Gonzalo. Nos quieren poner de rodillas. No vamos a estar jamás de rodillas, como tenemos elemento en Guragua, siempre de pie, jamás de rodillas, Gonzalo. O sea, no vamos a permitir, los ciudadanos que podamos, que estas circunstancias se den. Nunca quisimos un gobierno autoritario, nunca quisimos un gobierno monárquico, queremos un gobierno institucional que trabaje por los más pobres, que haga los cambios fundamentales, pero que no quiera solamente llevar el agua para su molino, ni que se crea dueño de la verdad. Fernando González, asambleísta del Tungurahua, en la cadena Democracia. Muchas gracias también a Guillermina a la distancia. Gracias, Fernando. Hasta una próxima oportunidad. En Democracia, primero la verdad. Sobre todas las cosas.